Yo, 26F, me acabo de enterar de algo que cambió toda mi vida y me ha hecho reimplantar todo. Miren, fui criada por una madre soltera desde siempre. Mi mamá me decía que mi padre nos había abandonado y que jamás nos quiso. Además siempre recalcaba que ella debía trabajar el doble por tener una hija. Por alguna razón esos comentarios siempre me hicieron sentir como si todo fuera mi culpa y a veces sentía que mi madre hubiera estado mejor si yo no existiera. Cuando cumplí 16 años, mi mamá enfermó gravemente, cáncer de mama. Por esa época nosotras vivíamos en una casa arrendada y la dueña nos la había pedido. En ese momento me enteré que mi mamá no había pagado las cuentas ni el arriendo. Mamá no podía trabajar por lo que tuve que dejar la escuela y trabajar. Fue duro el primer año, comía muy poco, era más café que nada, las quimios, el trabajo, todo fue muy agotador. Aún así nunca me arrepentí de cuidar de mi mamá, sentía que era lo mínimo que podía hacer después de que ella sacrificó todo por mí. Luego de un tiempo mi mamá superó el cáncer y yo decidí retomar mis estudios obligatorio. Mamá al principio no estaba de acuerdo, me decía cosas como: es humillante que tú termines tus estudios siendo que yo jamás pude hacerlo porque tenía que cuidarte. Al principio creí que tenían sentido sus palabras, pero mi novio me incitó para que los terminara. Ahora este último año mi novio me ha alentado a ir a la universidad, incluso él me dijo que podía pedir un préstamo para pagar la universidad y ponerlo a él como albacea, tiene un muy buen sueldo. Cuando planteé la idea a mi familia todos estaban felices menos mi mamá, que volvió a hacerme sentir mal. Yo le dije que esta era mi decisión y yo quería estudiar porque quería conseguir mejores oportunidades. Esta vez mi mamá acusó a mi novio de meter ideas absurdas en la cabeza, que solo iba a endeudarme en vano porque no servía para los estudios y lo más probable es que los dejara a mitad de camino como lo he hecho con todo en mi vida. Yo le recordé que jamás dejé algo abandonado por voluntad propia, pero ella me recordó que dejé la escuela por tonta. Fue cuando le recordé que lo hice porque ella me necesitaba. Ella dijo tantas cosas hirientes en ese momento, me dijo que jamás me necesitó, que solo le estorbé, que prefería morir antes de que yo la cuidara. Fue cuando estallé y le dije que me arrepentía de haberla cuidado todos esos años y que ya no la quería en mi vida. Mi novio dice que hice bien en desahogarme, pero siento que fui muy cruel con ella y mi familia también considera que fui cruel. No sé qué hacer, quizás deba disculparme, es la única familia que tengo, pero siento que me lastimo mucho. Actualización. He vuelto aquí para contarles un poco lo ha ocurrido estos meses. Después de la pelea con mi madre, decidí mudarme con mi novio. Durante el tiempo que viví con mi madre yo me hacía cargo de los gastos, como luz, agua, comida y arriendo. Le dije a mi madre que le ayudaría durante 2 meses mientras ella buscaba un trabajo y luego ella tendría que valerse por ella sola, pero decidí cortar ese acuerdo luego de enterarme de que ella hizo una cosa horrible. Hablé con mi pareja sobre lo que conté aquí, y él estuvo de acuerdo con algunos comentarios de ustedes sobre que mi mamá era una narcisista y que ella había hecho algo para hacer que mi padre nos abandonara. Tenían razón. Traté de investigar, fue difícil dado a que nadie me quería dar una respuesta. Hasta que la hermana de mi madre, que es algo interesada, me ofreció llevarme con alguien que podía saber a cambio de dinero. Finalmente ella me contactó con una hermana de mi padre y pude conocer a mi padre. Él estaba feliz de saber de mí. Nuestra primera conversación fue por videollamada. Descubrí que mi padre siempre pagó dinero a mi madre por mí y que me enviaba regalos en Navidad y cumpleaños, regalos que mi madre hacía pasar como que venían de ella. También supe que está casado y tengo un hermano de 16 y una hermana de 8 años, y si también me invitó a su boda. Cuando le pregunté por cómo conoció a mi madre, me contó una historia bastante horrible. Ellos se conocieron en el cumpleaños de la hermana de mi padre. Cabe aclarar que mi madre tenía 20 y mi padre tenía 16. Al parecer ella emborrachó a mi padre y luego tuvieron relaciones. Él no recuerda mucho de esa noche, dado a que borró ese recuerdo de su mente. Estuvieron una sola vez y ella quedó embarazada. Mis abuelos maternos le exigieron al casarse con mi madre, pero él tenía un repudio hacia ella. Al final mis abuelos paternos exigieron una prueba de ADN y si yo era su hija. Él me llegó a conocer y me llegó a cargar. Pero él no quería casarse con mi madre, ni siquiera podía verla. Ella lo acosaba y le exigía boda. Al final, cuando yo tenía 4 meses, mi madre le dio un ultimátum: se casaba con ella o se olvidaba de su hija. Él no podía imaginarse estar una vida al lado de una mujer como esa y le dijo que él se haría cargo de mí, pero no podía ser nada de ella. Mi madre decidió irse de la ciudad y cortar todo lazo con él hasta que cumplí 1 año y tenía muchas deudas. Entonces ella le dijo que ella le enviaría fotografías de mí a cambio de pagar mis gastos. Él aceptó y durante años pidió verme, pero ella se negó. Él solo me podía ver en fotos.
Luego de hablar comprendí toda la situación, le pregunté si podíamos vernos cara a cara, él aceptó, planeé visitarlo a su casa y así conocer a toda su familia. Cuando supe todo esto, corté toda la ayuda económica, ella fue a mi casa y me exigió pagar las cuentas, le dije que me había visto con mi padre y que ahora sabía la clase de mujer que era. Eso la enloqueció y trató de golpearme, pero rápidamente mi novio la sacó de nuestra casa. No volví a verla hasta el día en que iba a viajar para conocer a mi padre, me llamó llorando diciendo que su cáncer había vuelto. Creí por unos momentos que me decía la verdad y casi voy a su casa, pero mi novio fue más inteligente y me dijo que antes de creerle llamará a su doctor que la atendía antes. Eso hice y descubrí que no era verdad. Simplemente le mandé un mensaje a mi mamá diciéndole que no me volviera a buscar y la bloqueé de todos lados. Finalmente conocí a mi padre, hablamos y lloramos mucho. Su mujer fue muy amable conmigo y sus hijos también. Me mostró todas las fotos que tenía de mí y las cartas que él me escribía, pero ella le devolvía. Aún no sé cómo afrontar todo esto, solo sé que no quiero volver a ver a mi madre. PD. Postule para algunas universidades, espero respuesta. Si todo sale bien estudiaré pedagogía, mi sueño desde que soy muy pequeña.